Hermanos, buenos días. Feliz domingo, día del Señor, día de gozo. Ujú. Saben, a mí no deja de impresionarme la claridad con la que siempre nos llega el mensaje, ¿no? Porque tenemos el mensaje del Evangelio por el cual hemos creído. Y después seguimos leyendo y vemos que hay un mensaje de ánimo, de ayudarnos a reaccionar. Y yo le doy gracias a Dios por el mensaje de el día viernes de Malaquías. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rubén. Y es que cuando ves el mensaje dices, pues es como viendo lo que hemos visto en Romanos, pero resumido. Porque lo que vimos fue que Dios nos amó y nos amó desde el principio. Vimos también que le debemos honrar, ¿no? Que debemos reaccionar a esa salvación. O sea, que Dios nos tiene aquí y nos creó con un propósito. Ninguno de nosotros es un error. Y ya hay un propósito. Por lo que estás pasando, hay un propósito. Pero en lugar de honrarlo, nos centramos en nosotros, pensamos en nuestras cosas y hasta le reclamamos a Dios. Y no solo eso, nos olvidamos de que somos un cuerpo, nos olvidamos de amarnos. Y pues hasta a veces las cosas de Dios, como vimos que menospreciaban la mesa del Señor, nosotros a veces despreciamos las bendiciones que hemos tenido. También Dios nos llama a reflexionar sobre lo que creemos que hacemos bien. Fíjense, nos llama a reflexionar sobre lo que creemos que hacemos bien, pero más nos llama a reflexionar sobre lo que sabemos que hacemos mal, sobre lo que sabemos que todavía cargamos en nuestros corazones y no lo hemos querido soltar. Pero grande es el amor de Dios porque Dios no se cansa de llamarnos al arrepentimiento. Aún en Malaquías, ¿se acuerdan que les dice a los sacerdotes, pero arrepiéntete? ¿Ven? Y por último, como acaba la Biblia, ¿no? Nos muestra los dos únicos resultados que hay para la obediencia y para la desobediencia: la vida eterna y la muerte eterna. Bueno, pensemos en todo esto mientras retomamos nuestro pasaje de Romanos, porque realmente es algo que todo el tiempo nos está llamando Dios. Santifícate, ama a tu hermano, no estés viendo sus debilidades. Y si le ves debilidades, ¿no será que tú la tienes? ¿No será que eso que te molesta del hermano, tú lo tienes? Por eso te lo estoy mostrando. Estamos en el capítulo 14, que yo todavía no llego, de Romanos, y estamos predicando el tercer capítulo de aplicación. O sea, no estamos en el capítulo 3 de Romanos, sino que es el tercer capítulo de aplicación. Y estos 3 capítulos nos están hablando de ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, los capítulos del 1 al 11 de Romanos nos muestran las misericordias de Dios y nuestra reacción, además de amar a ese Dios que nos creó, que nos salvó, que nos cuida, nos dice,
ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan de ellas? Bien, vamos a hacer un resumen rápido porque tiene tiempo que no estamos en este libro, ¿no? Y del 1 al 8 nos dice que a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra depravación, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Del 1 al 8, Dios nos mostró claramente en Romanos que somos pecadores, egocéntricos en nuestra forma de vivir. Me refiero a que somos personas que vivimos centradas en nosotros mismos, en nuestros estándares. Si alguien no se adapta a nuestro estándar, ya no está bien, ya hay diferencia. ¿Ven? No nos centramos en Cristo y en su amor. Y por vivir así, entonces nosotros mismos somos la máxima autoridad de nuestra vida. No es Dios, porque no estamos velando a través de los mandamientos de Dios, sino a través de nuestro criterio. Y esto nos lleva a no solo criticar a Dios porque no tenemos lo que queremos, o porque no somos lo que pensamos, o porque nos sentimos menos, sino que también nos lleva a tener diferencias con todos nuestros hermanos. No se hable más de los de afuera, ¿no? Que de entrada deberíamos ser diferentes. Pero tener diferencias como hermanos, ¿no es suficiente todo lo que vemos allá afuera? Estamos en una trinchera. Si estamos en una trinchera, somos hermanos. Nos tenemos que cuidar, cada quien tiene una función, ¿no? El enemigo está afuera. Para muestra un botón, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Ahora, en el capítulo 9 de Romanos, Dios nos muestra que Él decidió rescatar a su pueblo. Por eso nuestra confesión dice que Dios preparó todas las cosas para su iglesia, no dice para la humanidad. Si ustedes ven su confesión, habla justamente de que las cosas fueron preparadas para su iglesia y que nunca serán nuestras buenas obras suficientes para alcanzar salvación. De facto, o sea, de hecho, Dios ni siquiera considera tus obras. No hay nada que nos salve, ni nuestra buena actitud. Estamos tan depravados, tan centrados en nosotros que nunca veríamos a Dios. Si Él no se revela, no lo veríamos. En Romanos 10, Dios nos muestra que el mensaje de salvación, el precioso evangelio, ha sido y está siendo anunciado a todo el mundo a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros no nos paramos y salimos, Dios sigue trabajando y sigue llamando a sus hijos. Y qué bendición sería que nosotros participáramos en traer a nuestros hermanos a casa, ¿no? Y nos da un aviso, como lo hace en Romanos 10. Si gustan, vamos a Romanos 10, del 16 al 18. El que lo tenga se puede ir poniendo de pie, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Qué hermoso. ¿Qué les parecería? Por toda la tierra ha salido la fama de nosotros, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de nosotros, porque estamos comprometidos con las misiones, comprometidos con nuestro vecindario, comprometidos con nuestro trabajo, en un trabajo misionero arduo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que no valoramos nuestra salvación. No nos mueve. No nos lleva a gritarla. Nos da pena, quizá, ¿no? O quizá pongo mis intereses antes que compartir. Aquí en Romanos 10 les comentaba también que habíamos llegado al momento decisivo. Porque para eso es la Biblia, ¿no? Que llegues a momentos decisivos. Y el momento decisivo es que te está diciendo que hay un evangelio. Y ahí te dice, después de todo lo que has leído y escuchado, te pregunto, ¿le creíste a Dios? Después de todo lo que has leído y escuchado, te pregunto, ¿crees en el que Él ha enviado? Después de todo lo que has leído y escuchado, te pregunto, ¿oras a ese Dios vivo que te dio conciencia de salvación y te creó? ¿Lo buscas? ¿Es vivo para ti? ¿O es como el Dios de los deístas, que es un Dios que hizo la creación y se olvidó de ella? ¿Es un Dios así? Que ahí está, sabes que está, pero pues no le hablo, ¿no? No tengo una relación con Él. Después de lo que has leído y escuchado, ¿amas a cada miembro de la iglesia? ¿La salvación ha llegado a tu vida? ¿Estás siendo parte de todo lo que se hace para proclamar el evangelio en el mundo? Ya ves, tenemos ese gozo, no cabemos, queremos participar en todo. Créanme que cuando yo escribo esto, cuando me llegan estas preguntas, al primero que le duelen es a mí. Porque yo no hago lo suficiente. Yo sé que puedo hacer más. Yo sé que puedo orar más. Yo sé que puedo, si Dios me dio la oportunidad de dejar un trabajo para tener tiempo para estar aquí, imagínense la demanda. Si Dios me ha transformado y me ha santificado y me ha devuelto el tiempo que yo iba a invertir en la televisión, ¿en qué lo estoy invirtiendo? Estoy preparándome, estoy orando, estoy teniendo más discernimiento, estoy viendo de qué forma puedo abrazar más a los hermanos y abrazar más el compromiso del Evangelio. Bueno, en Romanos 11 vemos que Dios ha hecho un solo pueblo, ya no solo de judíos, sino que ha insertado a los gentiles, esto es, a nosotros. ¿No deberíamos estar aún más gozosos? Ni siquiera parecía que habíamos sido considerados y ahí está el injerto. Ya estamos, ¿no? Plantaditos en el olivo original. De veras, a mí me golpea mucho y es algo que traigo y digo, puedo hacer más, tengo que vencerme. Y le digo, Señor, yo no puedo, pero tú eres mi Padre. Tú me puedes cambiar. Tú puedes hacer de mi vida algo diferente. Yo solo soy un pedazo de carne.
pero me diste un espíritu para que hable contigo. Santifícame. Y bueno, aquí termina la exposición de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que ha hecho Dios por ti. Y a partir del 12 comienzan los capítulos de aplicación, o sea, los capítulos de cómo deberíamos reaccionar a toda esa misericordia que dice Dios: escúchame, yo te amé, te conocí desde antes. A través de este cuerpo de carne te di un espíritu, te he hecho a imagen y semejanza mía. Mía, a imagen y semejanza mía. Bueno, estos capítulos de aplicación o reacción a las misericordias de Dios no están escritos para que veamos cómo debemos comportarnos, sino para que veamos si nuestra fe está en aquel que murió por nosotros, en aquel que murió por ti, y entonces sentirías y harías lo mismo. O sea, te dice, a alguien que creyó reaccionaría de esta forma. ¿Por qué? Porque si no, sucedería que estaríamos haciendo hipócritas, ¿no? Ven a comportarte de esta forma a la iglesia. Pero esa no es la idea. La idea es que conozcamos a Cristo, que lo tengamos en la mente, que comprendamos ese nivel de salvación que todavía no entendemos. Imagínate que te digan como padre, te vas a salvar, pero tu hijo va a ser el que se va a morir. ¿Lo habías pensado? ¿Habías dimensionado el tamaño del dolor? ¿Que tu hijo muera por ti? Bueno, el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Y no solo eso, sino que lo crucificó. Y no solo eso, sino además lo separó de él. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estamos aquí con una salvación gratuita que quizá no valoramos. Y si esto no ha sucedido en nuestras vidas, hermanos, arrepintámonos, porque es mucho ya lo que sabemos del Evangelio, como para seguir viviendo igual, seguir juzgando igual. Tenemos que cambiar, hermanos. Así es, Romanos 12 se nos dice que dejemos de mirar a nosotros mismos y que con esta pasión por Cristo vivamos para Él. Que de ninguna manera pensemos que somos mejores que nuestros hermanos, así dice Romanos 12, ¿no? Que no te tengas más en alto. Y sabes, tenemos muchas ideas preconcebidas, y así como los hermanos pensaban en que comer esto o abstenerse de esto estaba mal, así tenemos tantas ideas preconcebidas que realmente si las razonáramos tantito, como dice la parte de Romanos que vimos, tú haces lo mismo, ¿no? Entonces, en lo mismo que prohibimos de los demás o que demandamos de los demás, participamos de otra forma. Bueno, comprendamos que tenemos que pensar con cordura y humildad. Somos hermanos. Que somos un cuerpo en Cristo, todos con diferentes dones, pero un solo cuerpo, somos la iglesia. Cuando dicen iglesia, ¿piensan en todo lo que eso significa? Qué impresionante, vean, es la iglesia, un cuerpo espiritual, un espíritu, un templo espiritual, todos unidos. ¿No es maravilloso? ¿No es algo que ni siquiera se nos hubiera ocurrido?
tan materialistas que somos que todo tiene que ser sólido, ¿no? Bueno, cada miembro es de gran importancia. Cada uno de ustedes es de gran importancia. Cada uno de ustedes es único y Dios los ama como únicos. Y nosotros, los hermanos, nos deberíamos amar como únicos. Amar a Isidro como único, a Jorge, a Mayra, a Melissa, son únicos. Únicos, somos diferentes. ¿Por qué meternos a una tabla? ¿No entendemos a veces que estamos creciendo? Ni siquiera en la siembra todos crecen al mismo tiempo. Cada creyente es tu hermano. Hermano. Es muy importante. Ten una buena conducta con él. Y si no puedes cambiar tu forma de verlo, arrepiéntete. Un cuerpo con miembros que funcionan a medias no es eficiente. Un cuerpo con miembros falsos tampoco. Para ser parte del cuerpo necesitamos entender que Cristo murió por nosotros, que hubo alguien que pagó la deuda tan grande. ¿No podemos perdonar las deudas de nuestros hermanos? ¿No podemos perdonar sus flaquezas? ¿No podemos ser un poquito más tolerantes entre nosotros? El enemigo está afuera, hermanos, listo para devorarnos. Y si nos ministramos unos a otros y nos animamos unos a otros y nos tratamos de abrazar, ¿no Dios estará con nosotros? Y si oramos juntos, ¿no escuchará nuestro clamor como en el día que decidió sacar a Israel de Egipto? Y oyó su clamor. Pero claro, tenemos que entender que es un Dios vivo, que actúa, que no nada más dejó la creación, dijo: estos son mis preceptos, este es mi decreto, aquí está todo lo que se necesita, pum, sale y me pongo a ver no sé qué cosa y ahí la creación trabajando. No, Dios nos dio la oración para que a través de Él actúe y veamos nosotros, mejor dicho, cómo nos ama. Entonces, esa comunicación con Dios es indispensable. No venir a sentarnos. Lo más importante en tu vida como cristiano es la oración. O sea, donde nadie te ve, donde nadie nos ve, ese es el momento más importante para tu relación con Dios. Bueno, Romanos 13 nos invita a la obediencia aún a nuestras autoridades, ¿no? Porque Dios las puso. Ahí dice, ¿no? Dios puso a las autoridades. Y bueno, y nos dice que paguemos nuestros impuestos. Hasta como que dice uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo? Por eso algunos dicen, es que esto está insertado, ¿no? Bueno, ¿o no es Dios un Dios que da el sol a los buenos y a los malos? ¿Que hace que toda la creación funcione? ¿Por qué no va a hacer que las ciudades y los poblados funcionen? Y para eso usa medios. Uno de los medios son los impuestos. Entonces, paga tus impuestos. ¿Ven? Nosotros mismos son medios que Dios usa para bendición de otros. Porque Él nos da, ¿no? De lo que ofrendamos, pero además pagamos impuestos.
¿Para qué? Pues para que tengamos calle, vigilancia, alumbrado, todos los ductos que hay. Dios pensó en todo. Entonces, paguemos nuestros impuestos. Dios usa medios, y acuérdate de esto siempre. No esperes el milagro siempre. Dios usa medios y Dios usa las personas, y aún aquellas personas malvadas. Quizá tu jefe es súper malo, ¿no? Y tiene mucho dinero, pero te está dando un salario. Dios lo está usando para que tengas un salario. Romanos 13 también nos dice que usemos como vela la ley de Dios, que velemos todas nuestras cosas a través de su ley, que filtremos todo lo que hacemos en nuestra vida a través de la ley. No matarás, no mentirás, no codiciarás, no robarás. Dice Romanos 13, 8 y 9, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y así, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 3 capítulos que hemos visto, como ven, son de aplicación, y es nuestra reacción a ese grande amor de Dios. Amo a Dios y entonces también amo a mi prójimo, mucho más a mi hermano. El segundo gran mandamiento, ¿verdad? Y es que este segundo gran mandamiento es consecuencia del primero. Si amas a Dios, por tanto, amas lo que Él hizo a su imagen y semejanza. Por eso no podemos amar el box. Ver cómo se golpean entre ellos, ser esa imagen y semejanza. ¿Qué hacemos viendo películas con tantos homicidios, con tanta basura? ¿No estás viendo cómo maltratan a un ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Dónde está nuestro amor? He meditado mucho en esta parte porque observo que, a diferencia de nuestra perspectiva, Dios tiene una visión diferente, y por eso llegamos a Romanos 14. Siempre me ha llamado la atención esto de que llama a unos fuertes y a otros débiles. Algunos mencionan que la diferencia del alimento era porque pues los judíos tenían ciertas tradiciones de alimentos y los romanos pues no. Pero va más allá, hermanos. Va más allá, porque cuando decimos débiles, lo primero que nos viene a la mente es un menosprecio por alguien. Es que él es débil. ¿Ven? Eso son nuestras ideas preconcebidas. Y vemos débiles a la mayoría, a todos, ¿no? Alguien que no es como yo, pues es débil, ¿no? Es nuestra forma de hacer las cosas, en lo que nos sentimos bien y los demás no pueden, son débiles. Pero no nos damos cuenta de toda la debilidad que tenemos nosotros, todo lo que tenemos y traemos. Generalmente el espejo es otra persona, no la analizas, no la escudriñas, no ves si realmente su carácter está reflejado en su persona, ¿no? Bueno, esto que aprendí del débil y el fuerte me llena de paz, me da mucha tranquilidad y se los quiero compartir
porque se refiere a todos nosotros como iglesia y como hermanos. Y es importante ver que no se refiere a que los débiles se abstenían de cosas por tradición, o que pensando en abstenerse tenía esto algún efecto en su salvación. Hace no sé cuántos años, como 10 yo creo, tuve la oportunidad de tener un audiolibro con los sermones de John Piper acerca de Romanos. Y voy a leerles un fragmento que me gustó mucho. Dice: pero la cuestión específica en este capítulo de Romanos 14 es cómo una iglesia se mantiene unida cuando algunos miembros son tan diferentes de otros. Y no estoy hablando de lo que ahora menciona el mundo, de que todos podemos ser lo que queramos. De entrada estamos hablando de que Cristo pagó por nosotros. Pero estamos hablando de que la santidad, tu proceso de santidad es tan diferente como eres tan diferente. Yo veo a todos que son diferentes. Sus facciones son diferentes, sus peinados, su forma de vestir, todo. Así, Dios actúa diferentemente para llevarlos a santidad, a cada uno, porque Él nos conoce. Bueno, la manera en que Pablo evalúa esa diferencia es diciendo que unos tienen una fe débil y otros una fe fuerte. Veamos la referencia a esta diferencia en el versículo 1. Si lo ven ahí en Romanos 14, dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y aquí te puedo asegurar que muchos que ya tienen algún tiempo en la fe o que creen haber leído algo, ya se sienten más fuertes que otros. Pero deberíamos de revisar sus vidas, ¿verdad? De cada uno, de aquel que se siente fuerte, para ver si realmente es lo que es, para ver si no es un soldado de chocolate, ¿no? Que lo pones al sol y pues ya no funcionó. Bueno, y luego lo vemos nuevamente en Romanos 15:1, que dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Vemos el mandamiento de aceptarnos unos a los otros en Romanos 14:1, aceptar al que es débil en la fe. Y vemos esto nuevamente en Romanos 15:7, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Si Cristo te aceptó, ¿yo por qué te discrimino? Hay cosas que tenemos que aprender qué es lo bueno para saber qué es lo bueno y actuar conforme a lo que es bueno para Dios. Por eso tenemos la ley. ¿Pero tengo derecho a juzgar a alguno de ustedes? ¿No mejor sería orar? Y quizá orar para que Dios me quite ese prejuicio primero. Entonces, el capítulo completo de Romanos 14, más parte del 15 hasta el versículo 13, trata del peligro de las divisiones en la iglesia que pueden suceder por causa de las diferencias entre los fuertes y los débiles. Así que es tremendamente importante que entendamos lo que significa ser débil y ser fuerte. Comenta también Piper: probablemente no sea exactamente lo que usted piensa que es. Al menos yo estoy sorprendido por algo de lo que veo ahí. Comencemos pues por preguntar qué significa ser débil y fuerte en la fe. Luego veamos cómo Pablo dice que debemos tratarnos unos a otros cuando tenemos estas diferencias. Y luego
echaremos un vistazo a los asombrosos fundamentos que Pablo da para este tipo de trato amoroso. Bueno, entonces, en el sermón que dio Piper a su iglesia, nos dice que pensemos en tres cosas. Primero, ¿qué significa ser fuerte o débil? ¿Por qué lo menciona así la palabra de Dios? Segundo, ver cómo debemos tratarnos entre débiles y fuertes. Y tercero, ¿cuál es el fundamento para tener ese trato amoroso? Entonces, para los débiles debemos considerar que el evitar fíjense, escuchen bien, el evitar la carne y el vino es una conducta que exalta a Dios. Para ellos es una conducta que exalta a Dios. Les voy a dar un ejemplo paralelo de mi persona, y quizá algunos lo han notado, pero yo, por ejemplo, siempre pongo mi Biblia arriba del himnario. En la casa nunca verás algo encima de una Biblia. Y créanme que no pasa nada. Es más, yo no me considero digno de subrayar. Pero es mi idea. Y no pasa nada si lo hacen. Mucha gente hace y tiene sus Biblias anotadas y las usa mucho, y amén, porque les es de gran provecho. ¿Ven? No pasa nada. Entonces, algunos me considerarán débil. ¿Ven? Igual aquí, estamos hablando de honrar a Dios. No estamos hablando de cosas del mundo ni de mis propias percepciones. Estamos hablando de honrar a Dios. Y ellos, los débiles, creen que si se abstienen, honran a Dios. Yo, por ejemplo, a mí me presionan cuando vamos a comer. Ahí está luego la cerveza con los compañeros, ¿no? O la copa de vino. Y les digo, yo no tomo. Sé que la Biblia no lo prohíbe, pero también sé que voy a tropezar al hermano, o que voy a tropezar a esa persona no creyente, porque dice, si toma es del mundo. Y lo que está haciendo es retarme. ¿Ven? Entonces yo, por amor a Dios, por amor a esa persona, no tomo. ¿Ven? Y tampoco tomo en mi casa. Bueno, la primera evidencia para esto, que lo hacen para exaltar a Dios, es que en el verso 1 dice que ellos están actuando en la debilidad de su fe, no sin fe, no guiándose por costumbres, sino están actuando en la debilidad de su fe. ¿Ven? Las prácticas de los hermanos débiles son prácticas motivadas por fe. Pablo dice en el versículo 23, en la segunda parte, y todo lo que no proceda de fe es pecado. Pero él no acusa de pecadores a los débiles. Ellos están actuando por fe, una fe que todavía tiene una presencia en ciertas acciones, como un honrar a Dios. Y así podemos poner un montón, muchos ejemplos. La otra evidencia de abstinencia de los débiles es una conducta que exalta a Dios se encuentra en el verso 6, en el versículo 6. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias. ¿No? Lo que decíamos. Y créanme que hemos estado en iglesias donde todos los días son iguales, todos los domingos son iguales. Es la predicación expositiva todo el tiempo y vamos libro por libro, libro por libro. Aquí es diferente. ¿Somos débiles o somos fuertes? ¿Interesa?
¿No es interesante mejor cómo exaltamos a Dios? En lugar de buscar las formas, el método. ¿En dónde estamos? No es espiritual. Notemos cuánto crédito da Pablo al hermano débil que no come carne o no toma vino. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Su conducta es dirigida por Dios hasta lo más último y se siente profundamente agradecido y sin resentimientos mientras se abstiene. Así que el hermano débil está actuando en fe y está centrado en Dios y está rebosando en gratitud porque lo hace en lo que ama, en el conocimiento que tiene, porque quizá es un hermano tiernito, ¿no? Que todavía pues está aprendiendo. Miren, en las mañanas tenemos un discipulado hermoso. La escuela dominical es un discipulado. Cómo vivimos, cómo traemos la experiencia de conducta de la palabra del pasado a nuestros días. Pero hermanos, que no se quede en esa mañana. Somos débiles porque nos entran las cosas por un lado y nos salen por el otro. Porque venimos a sentarnos, no venimos con ánimo de aprender, de escuchar, de tener una retrospectiva hacia nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién vivo? ¿En dónde está mi tesoro? ¿No? Bueno. Además, los débiles no son legalistas. Ellos no piensan que su abstinencia gana la acepción de Dios o contribuye a su justificación. No son legalistas. Lo hacen por fe. Estos hermanos en Roma no son como los que inculcaban a otros ideas y prácticas, creencias y ritos judíos en Galacia y quienes pensaban que la circuncisión era vital para asegurar la acepción de Dios, como en Gálatas 5 al principio. ¿Ven? No te dicen, tienes que hacer esto para ser salvo, judaízate. No, estos hermanos débiles sabían que no es necesario nada de eso porque Cristo pagó por ellos, pero se sienten bien honrando a Dios absteniéndose de ciertas comidas o de cierta actitud. Bueno, en la perspectiva de los débiles, la carne y el vino en algún sentido son inmundos, por lo que dentro de ellos esto representa. Si para mí la bebida representa las borracheras, si para mí el internet representa solamente la pornografía, si para mí los medios representan solamente un mal y las redes sociales representan solo la depravación del hombre, pues claro, no vamos a ver cómo The Gospel Coalition está haciendo un trabajo en los medios cibernéticos. No lo podemos ver, no lo podemos comprender, no podemos ver cómo está alcanzando a los millennials, a las nuevas generaciones, donde ya inclusive, pues, todo es a través de la inmediatez, ¿no?, de la tecnología. No podemos verlo. Entonces, señores, concentrémonos en lo importante. ¿Ven? Para ellos, el tomar vino o comer carne era inmundo. Veamos el versículo 6, donde dice, el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. En otras palabras, el débil está tomando sus decisiones correctamente sobre la base de lo que él cree. Y así piensa que honra más al Señor y expresará más agradecimiento al Señor. Son decisiones buenas, bien motivadas, dadas sus convicciones acerca de la carne y el vino. Escuchen, ¿qué es esto?
que no estoy tan empapado de lo que es la fe en Cristo y tengo ciertas cosas, ¿ven? Pero no por eso soy un legalista, dice. Estoy débil, estoy aprendiendo. Tenme amor, ¿no? El débil cree que los que comen carne, beben vino, no honran al Señor tanto como si se abstuviesen, porque ellos creen que esto sobre la carne y el vino es inmundo. Pero ellos ven a los que tienen la libertad de tomar o de comer carne y se escandalizan. Ahí también viene la parte de los débiles. Mejor voy a la palabra y busco si esa conducta del hermano o es libertina o realmente no tiene un impacto en la fe. Lo que es crucial saber es que Pablo, sin duda, pensaba que ellos estaban equivocados en esta convicción. La convicción de que hay algo sobre la carne y el vino que hace que la abstinencia honre más a Dios, que comer y beber era un error. A ellos les faltaba el conocimiento. Ellos no podían tener paz en Dios por el gozo santo de comer carne o beber vino, porque les faltaba un conocimiento crucial. Ellos conocían a Dios, ellos amaban a Dios, confiaban en Dios, ellos estaban en la iglesia, eran hermanos, somos hermanos. Pero, ¿cuál es el conocimiento que les faltaba? Pablo hace explícita la conexión entre la falta de conocimiento y la debilidad cuando vemos 1 de Corintios 8, 6 y 7. Él está tratando con una situación similar, aunque no es la misma que la de Roma. Él dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Ven? Ellos piensan, no, es que toda la carne se sacrifica a los ídolos, no voy a comerla porque honro a Dios. No voy a tomar vino, ¿por qué? Porque es símbolo de depravación. ¿Ven? Decía Leonard Ravenhill, tú puedes tener la televisión en tu casa, puedes prenderla y verla. Te vas a condenar en lo que veas, en lo que elijas, porque es solo un medio. ¿Ven? Entonces, existe esta conexión explícita entre la falta de conocimiento y la debilidad. O sea, el conocimiento de que toda la creación procede de Dios y a través de Cristo y es para Cristo, y faltando este conocimiento, comer y beber ciertas cosas son vistas en sí mismas como de menor honra a Dios. Por eso Pablo, de esta manera se expresa en 1 de Corintios 10, 25 y 26. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Cuál es el problema? Nuestras ideas preconcebidas, nuestras ideas de cómo honramos a Dios. Obviamente, si vas a tomar una copa de vino para tener una sensación, o sea, en lugar de un sabor, te estás yendo al efecto del alcohol, ya estás pecando. Obviamente. Pero si la estás tomando como muchos españoles la toman, creyentes, ¿cuál es el problema? En todos los restaurantes de España está el vino de la casa. Son nuestras ideas preconcebidas. ¿Ven? Y en México lo ideal, pues es no tomar, ¿no? Porque ¿cuál es el estilo del mexicano?
parranda y tenampa, mariachi, canciones. Así es como vivo yo, ¿no? Hasta nos lo cantaban. Bueno, ¿qué podemos decir del fuerte? El fuerte, por otro lado, tiene un completo entendimiento de Dios y su relación con el mundo, y está liberado por esta verdad de abrazar más la creación y de gozarse más en ella y glorificarse más en hacer esto para Dios, disfrutar lo que Dios nos da. Mucho, poco, Dios te lo da. El problema está aquí en el corazón. Otro ejemplo, voy a ofrendar. En el camino que va de tu bolso a la ofrenda, ¿qué piensas? Hay un predicador que dice, muchos se condenan a la hora de ofrendar. ¿Por qué? Porque cuando están ofrendando, están comparando su ofrenda con las de otros. Están pensando que solo ellos pueden ofrendar cierta cantidad. O están pensando que no quieren ofrendar más porque pues la iglesia tiene, ¿no? O sea, ¿cómo te condenas cuando ofrendas? Tienes la libertad de ofrendar, te la da Dios, pero si eres fuerte, lo das con gozo, ¿no? Como nos dicen. Bueno, no cometamos ese error. Asegurémonos de ver cuán asombrosas son las distinciones que Pablo hace. Igual como los débiles en la fe no son autoexaltados por esa abstinencia, tampoco los fuertes son autoperdonados por su libertad. Por eso dice, cuídate de lo que te permitas, no sea que te estés condenando cuando lo hagas, ¿no? El versículo 6b es crucial. Y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. En la manera de pensar de Pablo, el débil y el fuerte son radicalmente gente centrada en Dios, con diferente crecimiento, con diferente conciencia. Dios está trabajando en nosotros, todos tenemos realidades diferentes, pero ¿qué nos une? Un Señor, un Cristo, un Evangelio, ¿no? Trabajemos en esa unión, hagámosla fuerte, ayudémonos entre nosotros. Créanme, yo tengo un montón de debilidades. Aquí está mi testigo, mi esposa. ¿Ven? Tengo un montón de debilidades. Pero una sola cosa busco, a mi Dios. En una sola cosa creo, que Cristo pagó por mí y que yo no puedo hacer nada por mí. Voy creciendo, amo conocer a Dios. Voy a terminar esta carrera universitaria para poder tener acceso a la maestría en divinidad. Y no porque quiera llenarme de conocimiento, sino porque quiero conocerlo más. En la oración y en lo que otros a través de la historia de la iglesia han comprendido. Pero hay quien me va a juzgar. No, pues te vas a llenar de conocimiento. No tienes la fe. En fin, todo lo que quieran, ¿no? Porque así somos, ¿no? Y al que es pura fe, no, pues le falta conocimiento, ¿no? Así somos, pero no nos vemos. Así somos. Bueno, inclusive tenemos un capítulo que nos puede ayudar mucho. En la confesión de Westminster. ¿Por qué tenemos la confesión de Westminster? Porque nos ayuda a tener una visión correcta de la Biblia. Una visión no conforme a nuestros parámetros,
para que hagamos nuestra propia iglesia, ¿no? Para que digamos, no, es que no me puedo cambiar de iglesia porque esta es la única iglesia de salvación, porque aquí solo, nada más aquí se predica lo bueno. No, la confesión de Westminster es para todas las iglesias presbiterianas. ¿Mm? Y también de ahí se tomó la confesión de 1689, bautista. Las dos iglesias que han atravesado el tiempo y que han llegado hasta nuestros días. Todas las demás han venido cambiando. Las únicas constantes. Por eso, nuestro capítulo 20 nos habla de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. En WhatsApp les mandé la confesión de Westminster. Busquen el capítulo 20, revísenlo y vayan a los pasajes que están ahí y véanse porque eso es importante. Siempre está eso de cómo nos medimos, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy mejor, yo soy esto, y los demás son lo otro. Somos hermanos, somos únicos, tengámonos paciencia, oremos los unos por los otros. Y antes que te consideres mayor, revísate. Quizá aquí los hermanos de Roma estaban con estos temas de comida y bebida y de los días de guardar. Pero antes de que juzgues a tu hermano por débil, pregúntate, ¿puedo decir que del año pasado a la fecha soy más amoroso con mis hermanos? ¿O sigo siendo el mismo egoísta? ¿Me estoy ejercitando en la piedad y en el conocimiento del Dios vivo? ¿Participo en las actividades con los hermanos o solo los juzgo? ¿Realmente las actividades las tomo como que son de Dios? ¿O porque, pues como tales las armaron, pues ya es diferente? ¿No es una iglesia? ¿No somos uno? Participo, bueno, ya la leí, del año pasado para acá, dame tus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dame tus frutos. O si las cosas o los hermanos no son como yo quiero, me molesto. Y mejor pongo una barrera en lugar de ser más humilde y buscar la paz y la armonía entre los hermanos. ¿Es Cristo y su iglesia mi pasión, mi motor de vida? Porque convivo en oración con Dios y esto me lleva a amar a mis hermanos y a contribuir en el crecimiento y armonía de la iglesia. Preguntémonos, ¿es Cristo y su iglesia mi pasión y mi motor de vida? ¿O sigo siendo yo? Porque si tuviera una gran fe, pero no tengo amor, de nada sirve. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por estos capítulos, Señor, donde nos muestras cómo son tus hijos, Señor, cómo reaccionan a tu evangelio, cómo viven pensando en tan grande salvación. Oh Padre, nosotros queremos ser así. Abre nuestros ojos, danos pasión por Cristo, amor por los hermanos, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tus cosas, Padre, y entender que cada uno de nosotros está en la misma dirección, Señor, pero tú lo haces, tú estás trabajando diferente en cada uno de nosotros, Padre. Pero sobre todo, Padre, te rogamos por la salvación de aquellos que creen que son hermanos. Y en su ego, Señor, creen que pueden mover, Padre, a tu iglesia.
Te rogamos nos guardes de ellos, Padre, que no haya lobos rapaces aquí, Señor, disfrazados de ovejas. Pero te rogamos, Señor, que no nos estemos pensando en eso, sino en el amor que tenemos a cada uno de nuestros hermanos. Y sabemos que de lo otro tú te encargarás, Padre. Pero lo que amamos y necesitamos es que tu iglesia te sirva, sea santa, se goce y que, Padre, tú nos escuches y digas, están orando los de Peniel. Haz que así sea, Padre, para tu única gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos, por amor de tu nombre concédenoslo. Amén.